preguntado, ¿verdad? Entonces, en matemática puede que estemos ante muchos retos y la idea es que nunca paren de aprender en las otras disciplinas también, ¿verdad? En la lectoescritura, en la parte de ciencias y geografía, pero en matemática igual, ¿verdad? Y tal vez no hablar de matemática cuando lo vayan a usar, que estén grandes o cuando vayan a elegir carreras, sino que hablarlo de manera más aplicado a su entorno, ¿verdad? La matemática tiene usos, por lo tanto, por eso es que existe como conocimiento, ¿verdad? Y por eso se estudia desde los primeros años. Pero el chiste tal vez es buscar entender con qué alumnos está trabajando uno, qué contextos tienen y ponerse en los zapatos de ellos todo el tiempo para ver en qué puede aparecer algún concepto de matemática que yo vaya a trabajar en la clase, ¿verdad? Por ejemplo, ahora muchos niños juegan con videojuegos, jueguitos en el celular y ganan monedas o después de que recolecten tantos puntos o monedas pueden comprar un personaje, ¿verdad? O una skin, dicen los chiquitos. Hay muchos ejemplos que uno puede explotar de esa manera, ¿verdad? Como tal vez si juegas el primer día te dan 20 monedas, el segundo día ya te dan 40, al tercer día te dan 60 y así sucesivamente. Entonces el quinto día, bueno, parece que va de 20 en 20 aumentando la cantidad de moneditas que te dan. Si jugas todos los días, entonces el quinto día cuántas monedas te dan, o si ya puedes comprar tal personaje, no sé, algo con esos contextos de ellos realmente, ¿okay? No es el contexto de todos los niños en todo el país, entonces también ubicarse por ese lado. Helen, ya estoy aquí, ¿verdad? Ya estoy grabando. Ya estás, sí. Y voy a compartir entonces. Sí, perfecto, sí. Entonces, todo conocimiento que nosotros podamos trabajar con los niños, pensarlo cómo juego con eso, cómo invento un juego con eso, cómo cuento una historia, en tanto voy colocando elementos y entonces ahí ya puedo hacer preguntas de cómo resolvemos ese problema, ¿verdad? Bien, pueden ver la presentación, ahora sí. Sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, empezamos. Esta es la tutoría del número 1, es decir, la que corresponde al capítulo 1 del curso 00810 de Matemática 2 para primero y segundo ciclo. Nosotros vamos a abarcar temas del capítulo 1 que habla de proporcionalidad entre magnitudes. Entonces, nosotros tenemos primero los dos conceptos básicos, que es una razón y que es una proporción, y luego de eso seguimos trabajando proporciones, ¿okay? Seguimos trabajando proporciones y de los ejemplos más sencillos o que relacionan menos elementos a los que tienen mayor complejidad, ¿okay? Entonces vamos a hablar un poquito de la razón, ¿okay? ¿Qué es una razón? No es tener la razón, ¿verdad? Significa el cociente entre dos magnitudes, es decir, la división que yo hago de dos cantidades en un problema, ¿verdad? Y proporción significa tener la igualdad de dos de estas razones, o de estos dos cocientes. Entonces aquí yo voy a explicarle con algunos ejemplos, nada más viene el texto, ¿okay? Entonces, para que aprendamos a identificar una razón en el texto de un problema. Aquí tenemos ejemplos de razones, por ejemplo, que se diga, en la sección 3.1 hay 2 niñas por cada niño. Eso es un lenguaje natural que utilizamos, ¿verdad? Vean que está escrito así en prosa, pero aquí se establece una relación matemática entre la cantidad de niñas y de niños. Hay 2 niñas por cada niño que tenemos. La relación es de 2:1, se dice. Es otra forma de decirlo. Y también se escribe como 2, se ponen 2 puntitos, ¿verdad? 2 puntos, y luego un 1. Son varias de las formas en que se puede expresar esta relación. Eso se llama razón, se está explicando como un cociente, como una división, 2 cantidades, ¿verdad? 2 magnitudes. En este caso es
cantidad de niñas y cantidad de niños. Aquí R en rojo significa que es una razón. En un grupo de baile típico hay 2 bailarinas por cada bailarín. Es el mismo texto anterior. ¿Okay? Vemos que hay relación entre cantidad de bailarinas y cantidad de bailarines. ¿Por qué algo de baile típico? Bueno, porque puede que lo relacionemos con las actividades que hacemos con estudios sociales, digamos, o con las otras disciplinas, con las otras materias que tenemos que ver cuando hay efemérides, ¿verdad? Entonces podemos hacer un ejercicio en donde se relacione, por ejemplo, aquí en Guanacaste se celebra el mes de la guanacastequidad, por ejemplo. Entonces, en matemática, tal vez tenemos que hablar siempre relacionando con ese eje temático. ¿Verdad? Uno dice, ¿cómo lo incluyo en los contenidos si es matemática? Bueno, el contexto puede ser la clave. Y este es otro, ¿verdad? Hablando de reciclaje, por ejemplo, es otro tema que podemos abordar. En la recicladora de mi ciudad se recicla 5 kilos de vidrio por cada 3 kilos de papel. Entonces, ahí se expresa una razón. La razón es de 5 Profe, disculpe 3. que la interrumpa. Claro, dime. A veces le escucha un poco de interferencia. Ok. Voy a quitar el abanico totalmente. Si sigue el ruido, me dice. No, ya se escucha mejor, de hecho. Sí, es que apagué el abanico. Bueno, entonces la razón aquí es de 5 a 3. Siempre es muy importante el orden en que se digan las magnitudes y en ese orden se escriben los números. ¿Ok? Si yo aquí digo que estoy relacionando la cantidad de vidrio con la cantidad de papel, entonces se escribe en el problema primero 5 y luego 3. ¿Ok? Luego de eso, vamos a ver ejemplos de proporciones. Vamos a ver si por acá hay alguno. Dice, esto es como un texto nada más de un ejercicio, no está resuelto, ni es que lo vamos a resolver. Si ustedes gustan, al final podemos trabajarlo un poquito. Dice, si un triángulo de medidas 3 centímetros, 4 y 5 centímetros se requiere ampliar para hacer un mural donde el lado de 3 centímetros corresponda a un lado de 90 centímetros. Es decir, vamos a hacer la figura más grande, lo vamos a ampliar, pero el que es pequeñito, el de 3, yo quiero que mida ahora 90. ¿Cuánto debe medir el lado del triángulo en el mural que corresponde? Aquí sería cuánto deben medir los lados, perdón, los demás, ¿ok? Si yo digo, bueno, quiero un lado de 3, de 4 y de 5, el de 3 es el que se relaciona con el de 90, ¿verdad? El texto lo que quiere decir es cuánto van a medir los otros lados. Es decir, el que corresponde a 4, ¿cuánto va a medir? Y el que corresponde a 5, ¿cuánto va a medir? ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a establecer para resolver un problema de esos es una proporción, ¿verdad? Porque yo voy a decir, 3 se relaciona con 90, ¿cómo? Y aquí ya establezco, 4 se relaciona con X cantidad, ¿ok? Entonces ya ahí se establece una igualdad. Voy a pasar un momentito al cuadernito para que me entiendan eso. ¿Okay? Es decir, acá vamos a dibujar. Y en esta relación, digamos que tenemos un lado de 3 centímetros, quiero que mida 90 centímetros del pequeño triángulo que tengo y el gran mural que quiero hacer, ¿ok? Pensémoslo así. Entonces, el de 4 centímetros, ¿de qué tamaño va a quedar? No lo sé, ¿ok? Entonces, aquí es donde se establece una proporción. La primera proporción. No uso signos de pregunta en matemática, lo que hago es usar una letra para representar una incógnita cuando no sé algo. Por ejemplo, puede ser la letra X. ¿Okay? Entonces, esta simbología la vemos mucho en el libro, donde una cantidad se relaciona con otra y se escribe una flecha como para mayor comodidad, para entenderlo. ¿Okay?
nosotros vemos que una proporción, por ejemplo, yo soy una persona que les escribe de muchas maneras. Podemos escribir así, de 3 es a 90, como 4 es a X, ¿verdad? 3 se relaciona con 90, como 4 se relaciona con X. Se puede hacer así, ¿ok? Y esto es una razón, esta que está a la izquierda, esta es una razón, y esta es una igualdad entre dos razones, es decir, toda la expresión se le llama proporción. Esto es una proporción. Las figuras son proporcionales, es decir, el triángulo pequeño está a escala, es una escala pequeña del triángulo grande. Y para resolver una proporción como esta, hay diferentes formas. Por ejemplo, como estudiante que sabe álgebra, ¿ok? Que sabe manipular las variables, yo sé que puedo realizar la siguiente equivalencia. El 90 que está dividiendo y X, que es una cantidad que está dividiendo, pasan a multiplicar, digamos, a cada lado. X pasa hacia allá a multiplicar y 90 pasa hacia la derecha, ¿ok? Entonces yo puedo tener 3 que multiplica X es igual que 4 que multiplica 90, ¿ok? Porque hay una igualdad en las ecuaciones, ¿ok? Si yo sé resolver una ecuación, puedo trabajar así y después digo, bueno, si quiero despejar X, dejo 4 y 90 en la posición que están y me fijo en la operación que hace 3 con la X, que es multiplicarse, y lo que hago es escribir 3 al otro lado del igual, pero en la posición, digamos, haciendo la operación opuesta, que es dividir. ¿Okay? Entonces, X se resuelve se obtiene al resolver 4 por 90 entre 3. Ahora, como nosotros somos, estamos enfocados en pensar que vamos a ser profes de primaria, yo tengo que saber simplificar fracciones de una manera, digamos, como cálculo rápido. 90 tiene tercera, ¿verdad? Y esto en el curso previo, tuvieron que manejar un poco las fracciones, ¿cierto? Entonces, 90, le puedo sacar la tercera parte, lo puedo dividir por 3. Entonces, 4 se mantiene, y yo aquí digo 90 entre 3, da 3, y un 0, ¿verdad? Da 30. Yo lo que hago es 9 entre 3 da 3, y 0 se mantiene. Esto es un 30 realmente. Después de esta simplificación, me queda 30. Entonces, es 4 por 30, 4 por 3, 12, y se mantiene el 0, ¿verdad? Esta es la forma algebraica y nosotros nos vamos a enfocar en esto tal vez en el curso. Cuando ustedes vayan a trabajar, ¿qué van a hacer? Explicarle a un niño cómo resolver una proporción, inclusive sin saber estas operaciones. Entonces, una forma que se trabaja con los niños es hacer un cuadrito y enseñarles un algoritmo, ¿ok? Pues, por ejemplo, yo lo meto en una casita. Okay. Entonces ahí coloco los datos. Por ejemplo, 3, quiero aumentarlo a tamaño 90. El de 4, quiero aumentarlo a tamaño, y no sé. Esa es la respuesta que quiero. Entonces a los niños, igual lo usamos nosotros, ¿verdad? Para aprender nosotros. Les vamos a decir, bueno, en la casita, en esta tabla que tenemos, ¿qué números están en diagonal? Entonces me busco y digo, bueno, 4 y 90. Los que están en diagonal se multiplican y se divide ese resultado por el que queda solito, o sea, el que está en diagonal con la X. Y eso es lo que hay que plantear. Entonces, a un niño se le puede decir que es 4 por, voy a usar punto, pero ellos pueden usar todavía el símbolo como de X, ¿verdad? 4 por 90, y que ese resultado, por ejemplo, aquí sería 4 por 9, 36. ¿Verdad? Ese resultado ahora lo coloco y divido por el otro número que me quedó, que es 3. Y 360, la tercera parte es 120 también. Entonces, uno tiene que adecuarse a los estudiantes, por ejemplo. Así es como vamos a aplicar este conocimiento que estamos aprendiendo en el curso. Y para fines de resolver problemas más complejos, sí nos interesa mucho establecer
estas igualdades, las proporciones, y saber despejar la X así de manera algebraica, ¿verdad? Aquí tal vez en esto es que nos enfocamos mucho más. Voy de nuevo con la presentación. ¿Okay? Este era solo un ejemplo de que es una proporción lo que está aquí en el fondo del texto. Y acá dice la razón entre el área sombreada y el área total es de, bueno, de una figura, por ejemplo, en un texto y sale la figura, es 1/5, ¿verdad? 1/5, vea que 1/5 podemos aprovechar para escribirlo con palabras, ¿verdad? Del nombre del número y que los alumnos, digamos, lo traduzcan. 1/5, ¿qué es? 1/5, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues, tal vez podemos hacer un dibujito rápidamente. Ok, podemos pensar acá una figura. Les voy a hacer algo pequeñito. Muy, muy sencillo. Esta es una figura. Y les voy a sombrear una 1/5 parte, nada más para que vean. Aquí no sé si se ve, está en amarillo. Ok, entonces en esta figura, que es el rectángulo grande, digamos la figura completa, el área sombreada es solo una 1/5 parte. Y así estoy trabajando el concepto de 1/5 en texto, ¿verdad? 1/5 significa 1/5. Y el área sombreada y el área total, ¿verdad? El área sombreada entre el área total es 1/5. Aquí está la proporción, ¿verdad? En un problema al que se tenga que trabajar, ¿ok? Nada más estamos hablando de cómo se establece una igualdad entre dos razones y que eso se llama proporción. Inclusive a los niños les podemos enseñar a utilizar este tipo de dibujos para representar un problema y resolverlo más de manera gráfica, digamos. Vamos por acá. Bueno, creo que con eso ya. Aquí vamos a resolver un problema de proporción directa. ¿Okay? Aquí viene el texto y como les digo, está fundamentado en resolverlo algebraicamente. Entonces tenemos, hemos comprado 3 kilos de tomate en 3.060 colones. ¿Okay? ¿Cuánto nos cobrarían por 5 kilos de tomate? Entonces nosotros tenemos que establecer la relación entre las variables en orden, ¿verdad? Tenemos que dejar alineado, yo lo coloco por columnas es lo que más o menos podemos ver en el folleto en el libro del curso, y nos quedaría más o menos así el planteo, ¿okay? A mí me llama mucho la atención, primero, hacer el planteo en orden, en una tabla, la información, luego plantear la ecuación, resolverla, y por último, dar la respuesta final. Son 3 momentos en los que trabajamos los ejercicios, ¿cierto? Si me brinco el planteo, puede que ahí caiga en un error. Y el problema es que cuando estamos haciendo una evaluación, estamos haciendo un examen, tal vez queremos revisar en qué fallamos y no sabemos por qué tenemos un desorden, ¿verdad? En matemática hay que ser muy, muy ordenados y ordenadas. Tenemos kilogramo y colones. 3 kilogramos vale 3.060 colones. ¿Ok? Y tenemos que 5 kilogramos equivalen a no sé qué cantidad. Entonces coloco un símbolo, en este caso X. Ahora, podemos establecer lo siguiente, las siguientes relaciones. Aquí, como ustedes ven, yo lo relacioné de arriba para abajo, ¿verdad? 3 es a 5, como 3.060 es a X. ¿Okay? Aquí podemos establecer dos proporciones, dos razones, y se forma una proporción. Y como les dije, la tablita me ayuda mucho a saber cómo va a quedar planteada el despeje de la X. Hay gente que aquí, como X está dividiendo, mientras lo pasa a multiplicar o divide, se confunde mucho. Y en una tablita aquí podemos practicar ese algoritmo. Como les digo, los números que están en diagonal se pueden multiplicar y se divide por el tercer número, el que queda solo. ¿Okay? Entonces tenemos que, claro. Dime. Entonces, digamos, uno acomoda, digamos, así como usted lo acomoda 3 sobre 5 y luego 3.060 y luego la X. Si uno lo acomoda en cualquier orden, da lo mismo. Correcto, porque aquí puedo hacer, lo que no tienes que hacer es mezclar, ¿ok? No vas a mezclar este 3 de una fila
con la X de la otra fila y la otra columna. O sea, cosas en diagonal no, sino que usted me va a trabajar en línea. Ya puedes escribir 3 es a 3060 como 5 es a X y te va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Digamos que ahí puedes revisar en el libro las propiedades que hay de las proporciones y todos estos trucos o conveniencias ahí se establecen con letritas, ¿verdad? Que A es a B, como C es a D, y luego entonces tienes como varias formas de escribirlo. Yo no me enfoqué en escribir las propiedades porque en las otras tutorías lo comentaron, están en la presentación de esas tutorías y yo esperaría que también revisen y vean un poquito de esos videos, por lo menos practiquen los ejercicios, ¿verdad? Vean un poquito ahí. Y por ejemplo, muchos estudiantes con ese montón de letras no entienden nada, ¿verdad? Están en el libro, están en la presentación y no llegan a aplicarlo, entonces yo me estoy enfocando más en cómo se aplica, ¿verdad? Gracias. Entonces, perfecto. Aquí puedes plantear 3, Profe. como dice el compañero, claro. Permiso. Las tutorías, digamos, que suben por ejemplo, creo que el lunes hubo y el jueves hubo otra, ¿eso dónde lo puedo encontrar? Ahorita se subió la segunda, creo que se subió ayer, y por ejemplo, yo la voy a mandar por correo, los links, creo que ya mandé uno. Faltaría la segunda tutoría, ajá, y ya faltaría el de que es después de que carguemos el video, se suba a Drive, se suba a YouTube y queda ahí en el canal de YouTube. Entonces, de la cátedra. Ajá, eso queda en YouTube, ok. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a retomarla. Dime, claro. Una pregunta, ahí donde dice, bueno, donde en la ecuación, al final, para antes de dar el resultado, ese 1 quiere decir que X, o sea, es el valor de X. Uno de aquí, abajo. ¿Sí? No sé si se ve. Es que aquí estuve simplificando la operación. Ve aquí, dice 5 por 3060 entre 3. Ajá, y una manera, yo siempre pienso sin calculadora, entonces yo digo arriba, bueno, ¿qué pasa? ¿5 tiene tercera? Para simplificar el 5, no. Entonces, 3060 tiene tercera. Sí tiene tercera porque 3 y 6 suman 9, que está en la tabla del 3. Al sumar los dígitos de 3000 y resto, está en la tabla del 3, entonces sí tiene simplificación. La tercera de 3000 es 1000, ¿cierto? La tercera de 60, digamos 60 colones, piense, la tercera parte es 20, por eso es 1020, ¿verdad? Entonces ya simplifiqué y aquí queda 1, ¿verdad? Porque las personas normalmente tachan arriba y tachan abajo. Ahorita no lo escribí así porque no podía con el programita que escribí esto, pero 3060 entre 3 da 1020. O sacas tercera arriba, tercera abajo. La tercera de arriba es 1020, la tercera de 3 es 1. Entonces te queda 5 por 1020, 5100 entre 1. Al dividir por 1 queda igual la cantidad. Entonces 5100. Esa es la respuesta. Gracias. Y vean cómo el compañero tiene razón de que si uno lo estudia en otro orden está bien. Voy a escribir, vamos a ver que no se me olvide. Dice 3060. Y decía 5 kilos. ¿En cuánto? Esta es la otra forma de escribir, ¿verdad? Esta es otra proporción, digamos, ¿verdad? Pero está establecido que 3 se relaciona con 3060 y 5 con la X cantidad que no sé. Aquí despejamos X. Entonces, como les digo, yo sí lo hago mental, 5 por 3060 entre 3. Entonces yo establezco, X es el resultado de hacer 3060 por 5 entre 3. Y si el compañero se fija, es básicamente lo mismo que está escrito al usar la otra proporción. 3060 tiene tercera, ¿verdad? Lo que estábamos hablando con la compañera, que es 1020. Por 5, hacemos los cálculos y da el mismo 5100. Entonces, cuando establecemos en esa tabla, me ayuda porque yo puedo plantear la que me guste más, ¿ok? La proporción que me guste más porque hay ciertas propiedades ahí que me lo permiten. Profe, buenas tardes. Eso siempre tiene que simplificarse, no se puede hacer sin simplificar.
No vamos a evadir el tema de hacer operaciones con fracciones porque lo tenemos que enseñar en primaria. Simplificar fracciones, cálculo mental. Entonces, lo importante es, si fuese una evaluación en un cuestionario, pues vemos las opciones. Si las opciones están sin simplificar, muy bien, pero es usual que se escriban simplificadas al máximo, que se dé el número final. Y bueno, a alguna gente le gusta como con calculadora hacer las cosas, pero nosotros debemos incentivar mucho el cálculo mental en primaria. Entonces, por acá yo lo simplifico o lo pienso como pasito por pasito, ¿verdad? Hasta llegar a 5100. Vamos a hacer otro, ¿ves? Aquí ya escribimos. Sí. La estudiante Carla Vanessa Esquivel tiene la mano levantada. Yo tengo una duda. Claro. Profe, digamos, yo sé que esta es la forma correcta de hacerlo y todo, ¿verdad? Por el tema. Pero digamos, perfectamente yo puedo decir que divido los 3060 entre 3 y eso lo multiplico por 5 y ya me da el resultado, digamos, para una manera tal vez más fácil de responder. Es más intuitiva y está haciendo lo mismo. Okay. Si usted se fija, está haciendo lo mismo, porque como son kilos y usted se los imagina, usted dice 3 bolsitas, una de 1 kilo cada una. Entonces usted divide la plata, pero con números más difíciles, con un contexto que usted no conozca. Aquí estamos practicando el mecanismo para que nos sirva para cualquier ejemplo, por más que hable de elementos de la tabla periódica. No sé, estoy diciendo algo, ¿ok? Por más que sea algo que no conocemos, pues el algoritmo sí lo sabemos manejar. Sí. Y estás haciendo lo mismo. Aquí estás haciendo entre 3 de primero y luego el por 5. Ok, muchísimas gracias. Bueno, un gusto. ¿Ves? Proporción. Sí. La estudiante Seidy Viviana Hernández también tiene la mano levantada. Y Carla, si puedes bajar la mano también, si no, del favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Profesora, sí entiendo la parte de hacerlo de manera más rápida. Lo que pasa es que me imagino que en un tema de cuestionario, a la hora de realizar, si esto fuera una pregunta de respuesta corta o desarrollo, hay que hacer todos estos pasos, planteo, ecuación y respuesta para que sea válida. Claro que sí. Sí, por eso está aquí el planteo que se necesita, ¿verdad? Esta que es la ecuación que planteamos y el despeje de X, y aquí están todos los pasos. No sé si te respondí la duda. Sí, gracias. Okay. Sí, más que nada es para que hablemos como todo el tema desarrollado. Vamos a ver esta otra situación. Está catalogada como una proporción inversa. Dice, un grupo de 9 trabajadores tarda 3 horas en empacar 40 sacos de papas. Y aquí como que intimida un poco porque tiene 3 variables. Trabajadores, horas y sacos. ¿Okay? Pero luego dice, ¿cuántas personas se requieren para que demoren 1 hora en empacar la misma cantidad de sacos? Entonces, como dice misma cantidad, es como decir los mismos 40. Entonces, vean cómo se ve el planteo. Es una tabla más grande, pero queremos hacer la misma labor, llenar 40 sacos de papas, empacarlos. Entonces, realmente me enfoco en las otras variables, en trabajadores y horas. ¿Ok? Como tengo que hacer la misma labor que es empacar 40 sacos, entonces como que me imagino que no está esta columna y digo, 9 trabajadores duran 3 horas, X trabajadores duran 1. ¿Ok? Y ahí tenemos que usar la intuición o lo natural. Haciendo una misma labor, si tengo más trabajadores, duran menos, ¿verdad? Es como construir una casa. Si pongo más obreros, deberían de durar menos. Entonces, más trabajadores, menos horas. Esa relación de más y menos implica que estas dos variables de estas dos columnas se relacionan de manera inversa. En tanto aumenta la cantidad de trabajadores, disminuye la cantidad de horas que se necesita que ellos trabajen. ¿Ok?
cuando yo identifico esa relación inversa de que no es más, sino que más, menos, más trabajadores, menos horas, yo puedo entonces identificar que es un problema que tiene una variable ahí inversa. Estas dos variables, una es inversa de la otra. En tanto una aumenta, la otra disminuye. Entonces, cuando vamos a plantear una ecuación, lo que vamos a hacer es a la cantidad inversa, por ejemplo, aquí yo dije, bueno, horas, se ocupan menos horas, esa se plantea al revés, ¿ok? En vez de usar la relación 9 sobre x igual a 3 sobre 1, yo ahora digo, no, es 1 sobre 3. Se invierte el orden de esa otra variable. Cuando dos variables son una inversa de la otra, a una de ellas le invierto el orden. ¿Está bien? Entonces aquí tengo 9 es a x como 1 es a 3, o sea, de manera inversa, y lo que ya hablamos, ¿verdad? Aquí yo me imagino como la tabla dibujada para estos 4 números, la tabla donde los que están en diagonal se multiplican. Entonces yo me imagino 9 por 3 entre 1. Y entonces continúo con la ecuación. X es igual a 9 por 3 entre 1. 3 por 9, 27. Entre 1, 27. ¿Verdad? Entonces, verifico. Ok, 9 trabajadores en 3 horas hacen lo mismo que el triple de trabajadores en 1 hora, en 1/3 del tiempo. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Sí, son 27 trabajadores, nada más, no hay que hacer nada más. Aquí nada más contestamos, se necesita y se redacta todo el problema, ¿verdad? La respuesta completa, 27 trabajadores empacan 40 sacos en tan solo 1 hora, que era lo que se pedía. ¿Cómo ven ese problema? Invertido. Profesora, una consulta. Uh-huh. Digamos, no entendí ese cambio que se hizo, digamos, 9 a la X es igual a 3, 1 a la 3. No entendí por qué se dio ese cambio. Ok, vamos a escribirlo en el cuadernito. Okay. Aquí tenemos trabajadores y tenemos horas. Okay. Entonces tenemos 9 trabajadores duran 3 horas en hacer cierta actividad. En este ejercicio decía que 40 sacos, pero ese 40 en sí no se usa, ¿verdad? Es como decir, haciendo algo, una actividad. Y la misma actividad, queremos saber cuántos trabajadores se ocupan para completarlo en 1 hora. Entonces, aquí yo tengo que establecer, por ejemplo, yo uso unos símbolos que sería, en tanto hay más trabajadores, ¿verdad? Digamos que hago doble la flotilla de trabajadores, bueno, duran menos, ¿no? Se dura menos, entonces se dura menos horas. Cuando la relación es así, no de más y más, ¿verdad? O de menos y menos, sino que es una de más y una de menos, es porque ellas se relacionan de manera inversa. Entonces, normalmente lo que vemos es una I, ¿verdad? Donde me dice, bueno, se relacionan de manera inversa. Tengo que establecer esto como una ecuación, pero no voy a poner 9 es a X como 3 es a 1, porque esto sería en la proporción directa. Tengo que no usar este 3 sobre 1, sino que al revés, porque yo identifiqué que era una relación inversa. Entonces, no uso 3 sobre 1, uso 1 sobre 3. ¿Se entiende? Vamos a repintarlo un poco. Esta se va a invertir. Vean que la palabra clave es inverso, pensar en algo inverso. Entonces se invierte, claro, 1 sobre 3. Y ahora resuelvo esta ecuación. Entonces la resuelvo con el método que les digo. Puede ser el que hablamos al inicio, ser resolver ecuaciones. Los denominadores se pasan a multiplicar al otro lado respectivamente. El 3 se va a multiplicar al 9, el 1 se va a multiplicar a X. 1 se espera y X llega a multiplicar. Se resuelve esto. 3 por 9, 27. Y 1 por X es X, entonces ya se tiene, ¿verdad? O como les digo, aquí en miniatura, como ya está arreglado, ya se invirtió, puedo usar aquello que les dije que se multiplican en diagonal y se divide por el que queda solo. Que eso es en automático. Entonces, en vez de hacer esto, usted puede optar por el camino de decir X es igual. Se multiplican en diagonal
y se divide por el que queda solo. Y ya está despejada la X de una vez y usted esto lo resuelve y le da 27. ¿Verdad? Como que en un solo paso parece. ¿Okay? Lo que más cuesta es identificar cosas inversas. Dime. Si en vez de ese 1 hubiese sido un 2, entonces en este caso es 3 por 9 dividido entre 2. Si usted me dice que quiere un 2, entonces pongamos un 2. Si el problema lo que dice es que es 2 horas, aquí hay un 2 en vez del 1. Aquí hay un 2 cuando usted invierte. Entonces aquí hay un 2. Este camino te lleva a que hay que dividir por 2 al final, ¿verdad? 2 que está multiplicando a X en las ecuaciones se manda a dividir para despejar. Por eso les digo, es más rápido este caminito, donde ¿qué hacemos? Los que están en diagonal se multiplican, 3 por 9, y se divide por el que queda solo, que es el 2, ¿verdad? Que usted está inventando el ejercicio, la variante, sería entre 2. Entonces, entre 2, aquí, ¿por qué no tendría mucho sentido? ¿Por qué no ponemos 2? Porque no vamos a partir a un trabajador, no nos da número entero, ¿ves? Entonces, aquí la mitad sería 13,5 trabajadores, ¿verdad? Entonces, uno busca un número conveniente para que ustedes lo puedan resolver, ¿verdad? Ya para que aquí sea un 2, debería de ser otro número. Correcto. Entonces, ya ven que estos son variantes que uno se puede plantear, pero la cuestión es la misma. Vamos con otro ejercicio. Aquí, de aquí en adelante. Permiso, profe. Dime. En el ejercicio anterior, ¿verdad? Que es lo mismo, digamos, que yo no invierta el 3 y el 1, puedo invertir el lado donde está la X y da lo mismo. Correcto. Lo que pasa es que yo estoy estableciendo invertir la pareja de números, porque más adelante me sirve más eso. ¿Está bien? Como cuando ya vamos por el último tema. Aquí en regla de 3. Okay. Entonces yo estoy invirtiendo la parejita, ¿verdad? La parejita de números, 3 y 1, mejor al revés, 1 y 3. Ya vamos a ver por qué. Como les digo, yo estoy enfocándome en lo algorítmico, que es lo que cuando uno está resolviendo un cuestionario, siente como más dudas, ¿verdad? Se confunde más. Vamos a ver esto que es regla de 3 compuesta directa, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente. En un centro de rescate animal se cuidan 9 perros que consumen 14 kilos de alimento en 7 días. ¿Okay? Tenemos 3 variables: perros, alimento y días. Si se rescata a 6 perros nuevos, aquí muchas veces caemos en un error. 6 perros nuevos, o sea, agregamos, no nos deshacemos de los 9 que ya hay. 9 más 6, ahora tenemos 15 perros, ¿verdad? Eso hay que tener mucho cuidado y eso es comprensión de lectura. ¿Okay? Si se rescatan 6 perros nuevos, o sea, llegamos al número 15, y se desea comprar el alimento no para 7 días, como antes, vea que nos cambian esta otra variable, sino que para 30 días, ¿cuántos kilos de alimentos se deben comprar? ¿Ok? Aquí hay que asumir ciertas cosas, que es que todos los animales comen la misma cantidad, como si fuese una dosis, ¿ok? O sea, como con medida. ¿Ok? Entonces vamos a ver el planteo, cómo nos queda esa tabla. Entonces, de primero nosotros empezamos con el orden en que aparece. Bueno, ¿cuántos animales? 9, que en 7 días comen 14 kilos. Más o menos así no sé por qué le cambié el orden, bueno, no importa. Acá dice, tenemos ahora 15 animales, no dice explícitamente 15, pero se entiende, que hay que interpretarlo. 30 días tiene que alcanzar el alimento pero de cuánto alimento mandamos a comprar, ¿verdad? Entonces acá se establece la siguiente relación, ¿ok? Como le decía la compañera, aquí estoy trabajando como por aparte la razón, la columna donde está la incógnita, lo que no sé, la variable X. Entonces, esta va aquí aparte, 14 sobre X. En estos ejercicios siempre la vamos a dejar aparte. 14 es a X, luego el igual, y vamos a hacer como una gran fracción con las otras medidas, con los números. Como todos son números, todos van a hacerse una gran operación entre sí.
¿Qué es lo que me dicta el orden de ellos? Bueno, aquí es 9 sobre 15, 7 sobre 30, sin invertir a nadie. ¿Y por qué es? Porque cada relación aquí es directa. Por eso es muy importante identificar cuándo es una relación directa y cuándo es una relación inversa. Es decir, vamos a relacionar alimento, que es donde está nuestra duda, nuestra incógnita, ¿okay? Lo que hay que averiguar. En alimento voy a decir, bueno, si tengo más alimento, para una cantidad de días, ¿verdad? La cantidad que se le ocurra, no sé. El alimento me alcanza, si tengo más alimento, me alcanza para más animales, ¿ok? ¿Sí se entiende? Más alimento alcanza para más animales. Entonces, estoy relacionando la columna en estudio con otra de las variables y la relación es directa. Ahora la otra, teniendo cierta cantidad de animales. Si tengo más alimento, me rinde para más días. ¿Ok? Entonces, aquí es más y más, igual. La relación es directa. ¿Ok? Aquí es que no puedo rayar. Tengo el problema de rayar aquí. Este es más alimento. Mientras más alimento, más animales puedo alimentar en un cierto periodo. Mientras más alimento tengo, más días me rinde para una cierta cantidad fija de animales. Entonces, ambas relaciones son directas. Aquí no se le da vuelta a nadie. ¿Ok? Se mantiene en el orden en que está. Uso 14 sobre X porque así acomodé las filas. Bueno, 14 sobre X. Eso va aparte. Después del igual, coloco las otras fracciones, es decir, 9 sobre 15, 7 sobre 30, y ellas forman una gran fracción. ¿Ok? Los números de arriba se multiplican entre sí y los de abajo entre sí. Después de yo identificar esa relación directa, pues lo que sigue es hacer operaciones. Como les dije, acá, cuando ya está establecida la ecuación, o usted sabe despejar ecuaciones, o usa un poquito el truco de se multiplican los que están en diagonal, se divide por el que está solo. Entonces, en este caso, se vería así. ¿Verdad? Se ve este conjunto de números que sería 14 llega a multiplicar con el 15 y con el 30, y dividiendo se van estos dos que están juntos, 9 y 7, ¿ok? Ellos juntos. No hago la operación porque yo no quiero hacer inflar unos números muy grandes y al final simplificar. Prefiero tener multiplicaciones que no he resuelto, pero que voy a usar el truco de tachar factores en común, simplificar fracciones, ¿verdad? Porque, como les digo, o lo meten todo en la calculadora o lo resolvemos a pie. Ahorita tal vez no me voy a enfocar mucho a eso. Aquí sería como que 7 tiene séptima y 14 también. Se simplifica. 9 tiene tercera, 30 tiene tercera, queda 10. 15 tiene una tercera que también se va a cancelar con otra tercera que tiene 9. Entonces se simplifica un poco esto y lo que queda es 100. Me enfoco en, leo el problema, veo que hay 3 variables, planteo la tabla con las 3 variables, veo que hay mucha variación de todas, ¿verdad? No hay una columna que tenga el mismo número, como ahora los 40 sacos, ¿ok? Sino que tengo todos números diferentes, entonces estudio la columna que tiene la variable, la relaciono con las otras columnas. Y si siempre es más y más, quiere decir que es una relación directa. Entonces, alimento se relaciona con animales de manera directa, alimento se relaciona con días de manera directa, entonces no se cambia el orden de nada. Recuerdo dejar aparte la fracción o la razón de 14 a X y aparte hago un conglomerado, una sola fracción con los diferentes componentes. 9 sobre 15 y 7 sobre 30, quiere decir que arriba queda 9 y queda 7, abajo quedan 15 y queda 30. Se plantea esta primera ecuación y la que sigue es de acuerdo al método que usted use para resolver. En mi caso, yo utilizo más mentalmente, digo 14, y estos números se multiplican porque están en diagonal y queda dividiendo el que está solo, que en este caso sería 9 por 7, 63, pero yo quiero ver 9 por 7, 9 por 7 abajo, simplifico, da 100. Y el otro par de variables de esta regla de 3 compuesta es lo mismo, no hay que tenerle miedo al ejercicio. Vamos a ver el que sigue,
¿verdad? Aquí ponemos la respuesta final. Se necesita comprar 100 kilos de alimento para que alcance para 30 días, ya que nos regalaron esos 6 perros, ¿verdad? ¿Dudas de alguien por ahí? Profesora, no entendí. ¿No entendió? ¿Qué parte no entendió? No. Eso del cambio del, bueno, ok, esa fracción 9 por 7, 15 por 30, todo bien, pero ya la otra... Esta. Sí, ya esta segunda, la verdad, quedé en blanco. Pero usted ve que aquí está en diagonal, aquí, esto de acá. Usted puede hacer una cosa, usted puede hacer 9 por 7, 63. 15 por 30, ahí va 450, aquí abajo. Y ya se le quita el temor, porque eso es, al ver muchos números pequeños, se le revuelven. Pero no es eso, aquí abajo es como si fuese un 450. Entonces, ¿qué pasa si usted aquí arriba tiene 14, tiene una X, tiene un 63 arriba y un 450 abajo? Vamos a verlo así. Espérese para ver si lo recuerdo. No está mal, cree que somos que... ¿Ves? Aquí puedes poner. Porque el problema es que, claro, uno lo ve ahí en la presentación como muy en frío. La cosa es ver el proceso. 14, esa X, ¿cómo? Arriba tenías B, 9 por 7. Ajá. 9 por 7. Y abajo, y es que si uno no nace aprendido, esto se va aprendiendo conforme uno lleva los cursos. Y como les digo, hay que alimentar lo que es cálculo mental. Yo no nací haciendo todas las cuentas rápido, ni todas las tablas, si me las pregunta a las 6 de la mañana, me acabo de levantar, seguro no le contesto nada. Pero este es 9 por 7, 63. ¿Ves? Ajá. Y esta de 15 por 30, ¿por qué la hago mental? Porque en mi mente yo digo 15 por 3, el 0 lo dejo aparte. 15 por 3 es 45. Yo pienso en plata, 15,000. 15,000 y 15,000 que usted le regalen, ¿cuánto es? 30. 15 que usted le regalen. 45. 45. ¿Y por qué lo calculo uno rápido? Porque se lo están regalando y es plata, ¿verdad? Es cierto. Dígalo con monedas o dígalo con plata y usted lo ve más fácil. Vea, 15 por 3, 45 y un 0, 450. No es mi forma de trabajar, pero yo sé que usted, digamos, lo va a plantear así, está bien. ¿Qué le digo que despeje? Es más rápido que usted haga así. Estas dos multiplicadas, aquí por, y ese resultado, se divide por el otro número que queda. Entonces, eso hasta la calculadora lo hace. Lo que pasa es que se ve en frío allá, pero es que los símbolos que uno usa, o el programa con que uno escribe, pues ya no me deja cambiarle ahí arriba. Pero aquí sí te puede escribir la respuesta. Ya sea, aquí lo estoy planteando de una vez, pero yo sé que usted, si usa la calculadora, por ejemplo, pone 14 por 450 da tanto. Entre 63 da tanto. Yo no lo hago así porque ahorita a mí no me da para hacer esto. Yo mejor con números chiquititos y los voy cancelando. ¿Ok? Claro, ahora sí, ya se me ilumbró el cerebro. Claro, así se entiende más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reforzar el cálculo mental. Entonces, ve 14 por el de aquí. Usted sabe ahorita que es un 450, pero digamos, no sabía. 14, el 15 por 30, que no sé cuánto da porque no tengo una calculadora a la mano, dice usted. Y divide por el que quedó solo, que era el 63, pero digamos, es 9 por 7. Usted no echó la calculadora ese día para ir a clases. Tiene 9 por 7. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la regla que estamos usando? Que las fracciones se pueden simplificar. Si este tiene séptima y aquí hay séptima, yo la cancelo. 14, 7 por 2. O sea, queda un 2 realmente. 14 entre 7 ya no están. Ninguno de los dos. Lo que hay es un 2 válido ahí nada más. 9 tiene tercera. Una tercera y queda 3. 15 tiene una tercera y queda 5. O sea, estoy dividiendo arriba y abajo por la misma cantidad. Y luego 30 tiene tercera. Queda 10, la tercera parte, que se cancela con este 3 que queda aquí. Entonces, aquí ya no queda nada, lo que queda es un 1.
¿Ves? Entonces, ¿qué operación realmente tenemos que hacer? Yo prefiero 1.000.000 de veces hacer esta operación de números pequeños que hacerte la operación de 14 por 450 entre 63. Yo siento que me equivoco en el camino. En cambio aquí digo 5 por 2, 10, ¿verdad? Y 10 por 10, 100. De las primeras tablas que aprendemos en la escuela. Esa es la razón por la que uno deja los productos sin resolver, ¿verdad? Los resuelve hasta el final. Vamos a ver las otras dos. Si te quedó claro ahí. Listo, ¿verdad? profe, muchísimas gracias, sí. Okay. Vamos a ver, las otras es lo mismo, solo que tenemos que identificar si la relación es inversa en algún momento y a ese inverso darle vuelta. Eso es todo. Aquí tenemos, en una construcción, 5 obreros en 12 horas. Tardan 4 días en hacer cierta actividad. Aquí dice construir un muro, ¿ok? Luego dice, ¿cuántos días? Esa sería la X, va en la columna días. ¿Cuántos días tarda 8 obreros en jornadas de 6 horas para construir el mismo muro? Esto de 12 horas, piénsenlo así. 5 obreros los ponemos de 12 horas en 12 horas en 12 horas, duran 4 días construyendo el muro. Pero pensemos que es muy inhumano, ¿está bien? Que de 12 en 12 horas no llegan al cuarto día esos obreros vivos, ¿verdad? A trabajar. Entonces, bueno, vamos a decir, podemos contratar 3 obreros más, son 8, ponerlos en jornadas de 6 horas en 6 horas. ¿Cuántos días vamos a durar? Ya no vamos a durar 4, tal vez duramos como un poquito más, ¿no? Ok, entonces esa cantidad que queremos averiguar se resuelve estableciendo primero la tabla del planteo del problema. Entonces, colocamos en columnas las variables, obreros, 5 en jornadas de 12 horas, duran 4 días. Pero queremos poner a trabajar a 8 obreros en jornadas de 6 horas. Seguro se van más días. ¿Cuántos días son? X. ¿Ok? Entonces empezamos a relacionar esta columna, ¿verdad? Este lo puedo... Aquí, esta columna de acá, la vamos a ir relacionando con las otras, ¿verdad? Más obreros en una cierta jornada de tantas horas, o sea, dejando esta columna fija. Muchos obreros durarían menos días, ¿no? En hacer un trabajo. Perdón, una consulta. Entonces, la que vamos a tomar siempre va a ser la que tiene la incógnita o la Correcto, perfecto. Excelente, sí, es que lo creía así, pero ahorita me queda esto todavía más claro. Gracias. Sí, esta columna es el eje de nosotros, ¿ok? Y es la que queda sola en la ecuación, el 4 sobre X, ¿ven? Entonces, ella se va a relacionar con las otras. Entonces decimos, si tengo muchos obreros, duraría poquitos días, ¿verdad? Teniéndolos a cierta jornada, hacer un trabajo, muchos obreros durarían poquitos días. Mientras más obreros, menos días. Ahora, por otro lado, vamos a comparar horas con días. Si yo hago jornadas de muchos días, de muchas horas, perdón, jornadas de muchas horas, se dura menos días, ¿verdad? Como poniendo a todo el mundo a trabajar el montón de horas extras. Si yo pongo a unos obreros, tengo solo una cuadrilla de 4, la cantidad que yo quiera. Si los pongo a trabajar 6 horas o 12 o todo el día, se supone que tardarían menos días, ¿verdad? Mientras las jornadas son más largas, son más horas, menos días se dura. Ese más y ese menos en mi razonamiento implica que se relacionan de manera inversa, ¿verdad? Que se relacionan inverso. Entonces, días y obreros se relacionan de manera inversa. Y también días y horas se relacionan de manera inversa. ¿Qué dijimos al inicio cuando veíamos la palabra inversa? Darle vuelta, ¿verdad? Espérense, aquí está. ¿Ven? Entonces, establecemos de memoria 4 sobre X, ¿verdad? La relación de la columna, donde está la variable, y todo el que diga inverso, le damos vuelta, ¿verdad? Obreros, no vamos a poner 5 sobre 8, vamos a escribir 8 sobre 5.
horas. No vamos a usar 12 sobre 6, vamos a darle vuelta, ¿verdad? En este caso se le dio vuelta a los dos porque es un problema de regla de 3 compuesta, o sea, tiene 3 columnas, inversa porque en los dos casos es inverso, ¿verdad? La columna que me importa se relaciona de manera inversa e inversa con el otro. Los que dicen inversa le damos vuelta y ya resolvemos como siempre. ¿Ven? Les dije, ya sigue siempre lo mismo. Aquí es, resolvemos como siempre, x igual a... Profe, disculpe. Claro. No hay ningún problema que uno deje la X de cualquier lado del igual. Ok, lo que quiero es que me deje sola la fracción 4 entre x. Ok, esa razón la deje sola, luego el igual y luego toda la combinación de operación con los otros números, con los otros 4. Sí, pero digamos, si uno pone el 4X del lado derecho no hay ningún problema. No, pero lo que quiero es que él quede todo en el mismo lado del igual, que el 4 y la X no se vengan a mezclar con el 8 quintos ni con el 6 doceavos. ¿Se entiende? Sí. La expresión que tiene X, vamos a dejarlo a un lado, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. Yo entiendo la duda suya. Si estuviera al lado derecho, Profe. al lado derecho. Ajá. Disculpe, no sé si esto va relacionado con eso. Resulta que yo estaba haciendo un ejercicio, pero en el ejercicio me daban 4 variables. ¿Qué pasa cuando yo veo que son variables inversas, pero hay 4? Por ejemplo, le leo. Dice que una empresa sabe que 9 trabajadores realizan una construcción de 15 metros cuadrados. Si trabajan 5 horas diarias, si trabajan 5 días, 6 horas diarias. 5 días, 6 horas. 5 días, 6 horas. 6 horas. Ajá. ¿Cuántos días tardan 10 trabajadores al realizar una construcción de 50 metros, 10 horas diarias? Entonces, ahí, ¿cómo sé yo cuál debo invertir y cuál no invierto? Si son 4 las que me dan. Pero solo hay una columna que tiene X. Ajá, solamente hay una columna con X. Entonces, sería la de días. Entonces, sería relacionar con las demás. Con las demás. Son 3 veces, yo entiendo, pero es lo mismo que estamos analizando aquí 2 veces. Aquí analizamos 2 veces días. Lo analizamos contra horas y contra obreros. A usted le toca hacerlo otra vez contra metros de construcción, nada más. ¿Verdad? En tanto más días, más metros de construcción puedo hacer. Entonces, a esa no se le da vuelta, se le da a todas las que digan inversa. Ok, perfecto. ¿Okay? Gracias. Sería ya que lo mande como consulta al foro de consultas, la foto del ejercicio y uno lo resuelve y lo compruebe, ¿verdad? Perfecto. Que lo comprobemos con más tiempo. Aquí entonces, 4. Ajá, claro. Disculpe, levanté la mano, pero no veo. Bueno, buenas tardes. Es que yo todavía tengo una dudita. ¿Cómo sé yo cuando es un ejercicio inverso y cuando no es inverso? Es que eso es lo que no me queda claro. Ok, lo que recomiendo es ver los ejemplos, primero todos los ejemplos que vienen ya resueltos en el libro y tratar de practicar ya con los de práctica, porque no te puedo decir una fórmula. Usted tiene que razonarlo en el momento, de acuerdo al contexto. Por ejemplo, esto de obreros, días y horas. Yo sé que entre más obreros, menos días tardo. Menos días se va a tardar. Porque yo me imagino llegar a una flotilla de 10 obreros, pero yo me imagino otro día que llegan 20 o 50. Entonces, como cuando estaban haciendo el Estadio Nacional, se dice, el que está allá en la sabana. Entonces, si ponen a un montón de obreros a trabajar, esa obra termina en menos de lo que usted ve. ¿Por qué? Porque hay muchas personas trabajando. ¿Qué pasa si los empleados se enferman y solo llegan 2 o 3? Se duraría, y si así quedara, solo 2 o 3 tienen que terminar toda la obra. Duraría un montón de días, meses y meses, ¿verdad? Eso yo me imagino el contexto. Y eso es lo que tiene que trabajar usted. Entre más obreros, menos días se tarda. Entonces yo sé que las dos cantidades se relacionan de manera inversa.
Ahora, horas y días. Si hago las jornadas de muchas horas, debería de terminar más rápido. Como si estuviéramos fotocopiando unos libros. Si yo le digo, venga, ayúdeme a fotocopiar, yo tengo una empresa ahí de fotocopiado, una pequeña empresa ahí, un emprendimiento. Venga y me ayuda 4 horas, porque ocupo sacar eso en 2 semanas. Y me hacen el pedido, no, que ya, hay que tener eso fotocopiado. Entonces yo le digo a usted, uy, no, venga, ayúdeme, pero no me ayude 4 horas, venga y se queda todo el día, saquemos eso. Entonces usted se queda 12 horas conmigo fotocopiando. ¿Por qué? Porque queremos terminar este trabajo en menos días. Entonces, eso es ejercitar como los contextos reales, realmente. No es como una clave de memoria. Aquí, bueno, para terminar el ejercicio, hacemos la multiplicación de los que están en diagonal. 4 con 5 y 12 van arriba. Y dividiendo queda 8 y 6, ¿verdad? 8 por 6. Como les digo, yo no resuelvo el producto. Lo que hacemos es simplificar al final, perdón. En este caso, todo esto se simplifica. Pueden hacer operaciones. Da 5, ¿verdad? Da 5. Entonces, ahí lo que tenemos es que X es igual a 5. Ok, aumentando los trabajadores, disminuyendo la cantidad de horas de trabajo, no tan groseros, de 12 horas. Entonces, llegamos a que necesitamos 5 días. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, el contexto se ve igual. ¿Ok? Aquí, perdón, aquí me equivoqué. Voy a modificarlo. Es que quedó como pegada parecida a la pregunta anterior. Es en 5 días que se termina el trabajo de los obreros, ¿verdad? El muro. Esto no debe decir aquí. Vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver el planteo de una vez. Dice, en una campaña publicitaria, 10 personas reparten 5,000 folletos en 12 días. Okay, entonces ya tengo 3 variables. Ahora dice, ¿cuántos días? Entonces aquí queda X, ¿verdad? En la columna días. ¿Cuántos días tarda 6 personas? Aquí pongo 6 personas en repartir 2.500 folletos. Disculpe, es que no pasó la diapositiva. ¿No se ve la diapositiva? Sí, sí se ve. Yo sí la veo. Estoy en la... ¿No está viendo, Feli? Ok, perfecto. Entonces, aquí se ve el planteo igual, uno no adivina desde el inicio si es mixta o si es inversa o si es directa. Lo que hacemos es analizar en el momento. ¿Ok? A mayor cantidad de días, vamos a ver aquí, dame un segundito. Aquí sería 10 personas, dame un segundito. Aquí. El cumpleaños de papá. Dame un segundito, por favor. Ok, voy a leerlo de nuevo, perdón. En una campaña publicitaria, 10 personas reparten 5,000 folletos en 12 días. Entonces, ¿cuántos días se tardan 6 personas en repartir estos folletos? Vamos a ver, pensémoslo así. Tenemos una cantidad de folletos. No pensemos en 5,000 o en 2.500. Pensemos en algo fijo. En tanto más personas tenemos, menos días tardamos, ¿verdad? Entonces, yo estoy viendo que estas dos variables se relacionan de manera inversa. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Esta días, que es la que nos interesa, con personas, yo sé que no siempre voy a decir más días, menos personas, sino que lo que me quede más fácil de entender. Si tengo muchas personas ayudando a repartir folletos, duro menos días. ¿Ok? Entonces, ahí se ve que es inversa la relación. Y esta otra dice, si tengo más folletos, ¿ok? Si tengo una cantidad fija de personas que me ayudan a repartir folletos, si tengo más folletos que repartir, voy a tardar muchísimos más días. ¿Ok? Entonces, aquí es directa.
que es de más y más. ¿Ok? Entonces, este es un problema que se cataloga como regla de 3, compuesta, mixta. Mixta porque tiene directa por un lado e inversa por otro lado. ¿Ok? Entonces, ya que es así, vamos a poner tal vez en amarillito estos dos que es directa, la relación. Más folletos, más días necesito para repartirlos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo queda la ecuación. Como les dije, lo mismo, la misma mecánica que en los anteriores. Entonces, reciclamos todo ese procedimiento. 12 sobre X. 12 sobre X. Profesora. ¿Okay? Ajá. Bueno, es que yo voy escribiendo lo que usted va diciendo, entonces, digamos, me quedé, digamos, como el por qué, ¿verdad? Pero yo todo lo tengo que escribir. Entonces, directa por el otro es más folletos, más días. Y lo inverso, ¿por qué era? Porque, digamos, usted se imagina una cantidad fija de folletos, la cantidad que usted quiera, digamos, 1000 folletos. Y yo le digo, a mí me van a ayudar unas personas, voy a durar tantos días. Después le digo, no, hombre, me van a ayudar más personas todavía. Usted dice, ¿qué dicha? Va a durar menos días. Va a durar menos días en terminar de repartir esa misma cantidad de folletos, ¿verdad? Okay, entonces son más personas, menos días. Sí, sí. Cuando hay una actividad por hacer, mientras más personas, más obreros, más secretarias, entonces menos días se tarda en hacerla, ¿verdad? Por ahí, esa es una clave que normalmente es inversa. Cantidad de personas haciendo algo y los días que tardan, ¿verdad? Gracias. Y aquí lo de los... Ajá. Es que hay dos estudiantes que tienen la mano levantada. Ajá. Noilin, Vanessa Sánchez y Denia. Profe, soy Denia. Ajá, Denia. Es que hace rato unos compañeros preguntaban que cómo hacían para saber si era directa o inversa. Entonces, yo lo veo así. Era como para dar un aporte. Claro. Entre más tarde uno haciendo una cosa, como ver, un ejemplo, más tarde no, sino un ejemplo, si yo voy a comprar ropa, entre más ropa compre, más tengo que pagar. Eso es directo. Eso es proporcional, directo, claro. Ajá. Pero como este otro que dice, entre más días, ¿cómo es? Más personas trabajen, menos días se dura. Eso es inversa. O sea, como más o menos es directo. Pero si utilizan en el vocabulario, cuando uno está haciendo el razonamiento, dice, tengo más días y menos tiempo, o menos trabajo, es inverso. Es inverso. Por ejemplo, tenemos que pensar en como una maquila. ¿Okay? Tenemos que sacar unas piezas de ropa, unos enterizos que hay que hacer. Entonces, más personas trabajando, menos días se tarda. Días se tarda. ¿Cierto? Ajá. O si tenemos una cantidad de personas, porque no vamos a contratar más, porque solo esas personas aseguramos y demás, con solo esas personas contamos, ¿qué hacemos? La jornada de horas. Entonces, mientras más horas trabajen, menos días se tarda. Entonces, hay dos formas de sacar un pedido más rápido, o con más horas de trabajo, o con más personas. Entonces, ven cómo días se relaciona inversamente con cantidad de horas, por ejemplo, o con cantidad de personas que ejecutan esa actividad. Entonces ya ahí yo voy apuntando en una hoja, entonces, ejemplos de cosas inversas, pero ya eso me queda a mí como estudiante ponerme a resumir esas cosas para yo poder aplicarlas en las evaluaciones. ¿Ven? Entonces aquí, sí, es solo la experiencia nos da eso. Estos dos sí se relacionan directamente. A ver, cantidad de folletos, mientras más folletos, más días tardo repartiéndolos. Entonces, estos dos es directo. Estos dos van en el mismo orden, ¿ok? Los datos. Entonces, 12 sobre X, les dije que iba aparte, ¿verdad? La columna donde está la variable X. Luego, después del igual, o aparte, formando una gran fracción, está el 5000 sobre el 2500
¿verdad? Y el otro tienen que darle vuelta. Al que es inverso, ese sí tiene que darse vuelta. Helen, la estudiante Denia está con la mano levantada. Ah, ok. Denia. Ya, profe. Ajá. Ah, bueno, que baje la manita, entonces. Ok, entonces aquí ya vamos a identificar que solo a 10 sobre 6 se le dio vuelta y ya lo mismo de siempre. Ven que estamos reciclando todo el gran proceso. Solo entendemos que hay 3 variantes: directa, inversa o mixta. Entonces ya aquí nos queda terminar el ejercicio. Vamos a ver. Llegamos a que x igual 10. Bueno, aquí no dice el procedimiento. Aquí no dice el procedimiento. Vamos a tomarle foto, tengo un segundo, para poder hacerlo en el cuadernito. O bueno, cualquier cosa me dictan. Aquí sería... Aquí sería 12 por 2510, ¿verdad? 2500, esos son los que están en diagonal. Y dividiendo, ¿verdad? Aquí estamos escribiendo estos en diagonal y 5000 por 6 van abajo. 5000 por 6. Por 6. Y esto es lo que hay que resolver para averiguar x, ¿verdad? Yo le dije, da 10. Uy, pero ¿por qué da 10 así tan rápido? 2500 y 5000 tienen una relación, ¿verdad? 5000 es el doble o la relación es de 2 a 1. Aquí 5000 la relación es de 2 a 1. O si divido por 2500 a 2500 da 1. Si a 5000 lo divido por 2500 da 2. Ahora, abajo me quedan los números, ¿verdad? Si ustedes lo ven así, abajo es 6 por 2, 12. Ah, bueno, entonces puedo tachar el factor de arriba y el factor de abajo que está idéntico. Y por eso da 10. O como ustedes gusten, si ustedes quieren escribir en la calculadora, solo tener cuidado para aquellas personas que van por esta parte, por el por 6, deben de tener cuidado. Si usan calculadoras científicas o no científicas, hay personas que se equivocan mucho en esta parte. Uno pone división, ¿verdad? O hace la división. Tiene que abrir un paréntesis y poner el producto de 5000 por 6. ¿Ya? Entonces, porque si no ponen nada, entonces entre 5000 y luego por 6 hace que no quede este 6 dividiendo, que la calculadora no le estamos escribiendo lo que queremos que haga, ¿verdad? Y en eso a veces hay muchos errores, tipo en los cuestionarios, ¿verdad? Que ya el proceso, la calculadora en vez de ayudarles, les afecta, porque no saben usarlo, ¿verdad? Entonces yo por eso siempre trato de enfatizar que debemos de reforzar las tablas y el cálculo mental. Pues bien, aquí tenemos por eso da x igual 10 y esos son más o menos los que tenemos aquí preparados. Si quieren evacuar más dudas acerca de inverso y directo, o si quieren que hagamos algunos ejercicios de porcentajes, que no viene ninguno en la presentación propiamente, que hablemos de modelar problemas, tanto para uno entender el problema como para que lo entiendan los estudiantes, ¿verdad? No sé, Johnny, si hay comentarios ahí en el chat. Profe, en el libro viene cómo calcular el precio original de un producto. Yo quiero, eso no lo entendí, entonces quiero que tal vez me lo explique con el ejemplo que viene en el libro. ¿Página? 36. Página 36. Un segundo. Helen también dice que de porcentajes. Ajá. Por favor de explicar algo de porcentajes. Página 36.
claro, yo tengo unos aquí, pero no en la presentación, sino para hacer aquí conforme se forma. El precio original, dice el compañero, en la página 36, dice: en una tienda todos los artículos poseen 20% de descuento. María pagó 120,000 colones por una pantalla de televisión. ¿Cuál era el precio original? Muy bien, excelente. Vamos a trabajar ese ejercicio. Vamos a hacer apuntes de lo que dice el texto, como les digo, página 36. Página 36. Entonces, en la página 36 tenemos un precio que no es el 100% del valor. Tenemos un precio, un único número en colones, que es 120,000. ¿Ok? 120,000. Pero dice que eso fue por un televisor que estaba en descuento. O sea, cuando la persona se llevó el televisor, ¿verdad? Vamos a hacerlo así, tenía un 20% de descuento. Entonces, ¿cuánto del valor pagamos realmente? Pagamos 120,000. ¿Cuánto se pagó del 100%? Si 20 era gratis, o sea, 20 nos lo rebajaron. Entonces pagamos el 80%, digamos. Correcto, correcto. Yo siempre pensemos en una barrita, yo pienso en una barrita del 100%. Perdonen para que esto se estabilice un poco. Aquí está. Yo me imagino una barra y con eso siempre hago mi problema. Yo digo, bueno, esto es un 20 y me lo regalaron, ¿ok? Entonces, toda la barrita corresponde a 100%. Esta parte es 20, entonces hago una resta. Hacemos una resta. A 100 le quito 20, me quedan 80. Ah, bueno, entonces esto fue lo que sí pagué. Sí pagué. ¿Se entiende así? Que a veces se hace una resta, ¿verdad? Se hace una resta con el 100% que nadie nos dijo. O sea, realmente el número clave es 80. Vamos a hacer la tabla. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una tabla donde yo relaciono de manera proporcional. Cuando es un porcentaje, aquí tenemos dinero y aquí tenemos porcentaje. Me preguntan el precio original, me preguntan el 100%. No lo sé, en plata no sabemos cuánto es en dinero. Pero sí sabemos que 120,000 corresponde a 80%. ¿Verdad? Aquí es donde se genera mucha duda y muchas personas, muchos estudiantes nos quedamos con que 20. Pero piense, me rebajaron 20 y pagué lo demás. Pagué 120,000. Entonces, 120,000 es lo que sí pagué, que es 80, que es hacer una resta previa, que no está explícita en el texto. Cuando ya tiene planteado los números, ¿qué hacemos? Lo de siempre, en la regla de 3, en la que es directa, normal. Multiplicamos y luego mandamos a dividir ese resultado por el número que quedó solito. Eso es todo. Quiero saber el precio original, tengo que hacer 120,000. Es el dato de la tutoría, ¿verdad? Por 100 entre 80. ¿Ok? Entonces, aquí sería de la simplificación un 0 con un 0. Y esto lo podemos poner o en la calculadora o empezamos a sacar mitades, ¿verdad? Y yo aquí podría sacar, yo lo voy a hacer a pie en este momento, sería, saco la mitad de 120,000 es 60,000. Aquí está el 10 aparte. ¿Por qué la mitad? Porque al 8 le saco la mitad y me queda 4. Aquí me queda 4. Y lo que me queda es sacarle la mitad a 60,000. Me quedan 30,000. Y a 4 le saco la mitad, me quedan 2. Como les digo, no tengo calculadora ahorita. Si ustedes quieren lo colocan todo de una vez en la calculadora. O hacen la operación de arriba y la de abajo. Ahora yo agarro 30,000, a la mitad son 15,000. Y me faltaba hacer por 10, lo dejé hasta el final, no sé por qué, vamos a ver,
15,000 por 10 es agregarle un 0 a 15,000, o sea, 150,000. Como les digo, todo esto se lo ahorran si lo ponen de una vez en la calculadora, no tiene nada de especial, o hacen la operación de una vez. 150,000 era el precio original y debe tener sentido, debe ser mayor que lo que pagué. Profe, ¿de dónde sacó ese 10? Porque empecé a simplificar. Vea que aquí decía 120,000, un 100 y un 80. Pero en un momento, aquí, cuando un número termina en 0, se puede cancelar con el otro que termina en 0, que estén multiplicando arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, aquí dividí por 10 y aquí dividí por 10, digamos, el número. Y eso son operaciones con fracciones. Y me quedó solo 10. Helen, la estudiante Denia tiene la mano levantada. Denia. Sí, profe, es para ver si usted me puede ayudar con un problema, pero ahorita que termine este. Ok, precio original 150,000. ¿Ven? Entonces, ese es de porcentajes y se usa como regla de 3. Podemos hacer uno de regla de 3 antes de pasar al de Denia. Denia, ¿de qué tema es el suyo? Profesora, es que en el libro viene explicado por completo razones. diferente. Sí, profe, de hecho yo tenía la duda de eso porque viene explicado diferentísimo a como lo está explicando usted. De hecho, era una de las dudas que tenía. Bueno, disculpe si no había levantado la mano antes de hablar. Viene más algebraico. Exacto. Exacto, pero es que digamos, para mí no es necesario así. Esa es mi forma de resolverlo de esta manera. No sé cómo les gusta más. No, es Así un está poco más mejor a fácil. como lo está explicando usted porque yo practiqué conforme venía en el libro y me costó demasiado. Casi que, bueno, casi lloro más bien anoche porque pues, yo no entendía. Para eso estamos nosotros los tutores al servicio de ustedes, para que ustedes le pregunten a uno y de repente cada tutor explica diferente, cada persona piensa diferente. Entonces, yo he trabajado mucho con niños de sexto, de séptimo en olimpiadas de matemáticas. Esos niños no saben álgebra. Entonces, tienen que hacerlo sin tanta letra, por ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un bagaje diferente y te puede dar otra perspectiva, que está válido también. Yo esto lo hago mucho con dibujos, ¿verdad? No sé si ustedes lo ven así. Yo podría inclusive... Y es riguroso como lo escribimos, ¿verdad? Otra forma de hacerlo es más algebraico. Esto sería plantear el 80% de X es 120,000. Siguiendo un poco la línea de la respuesta del folleto, ¿está bien? Ahora, claro. Es que de todos los años que yo tengo de estudiar, nunca había entendido matemáticas tan bien como con usted. Es que tenemos química, eso es todo. No pasa nada, digamos, es diferentes formas de ver las cosas. Como les digo, esta es otra forma. 80% de X cantidad, que es lo que vale, son esos 120,000 que me cobraron. Puede que uno ante un ejercicio piense primero de esta forma de acá. ¿Qué significa 80% de? Yo sé que D es multiplicación y 80% es 80 de 100. Entonces, como decir, en octavo grado, por ejemplo, uno tiene que verlo así. 80% es 80 de 100. Y de X quiere decir por X. Es significa igual al resolver ecuaciones. Todo esto se ve en octavo grado, entonces ustedes pasaron por octavo, pero puede que ahora vean octavo con otros ojos. Que ya si ustedes repasan un poquito fracciones y demás, ustedes entienden un poquito más qué está pasando con los problemas. Tal vez cuando lo vieron en octavo lo hicieron a la fuerza, ¿verdad? Aprendieron a la fuerza. Ven, si ustedes lo plantean así, esto es una ecuación, es bastante formal, más o menos es como el tercer paso de cómo está planteado en el libro. Y lo que hablamos, si sé ecuaciones, sé despejar. 100 está dividiendo, pasa a multiplicar
y 80 que está multiplicando a X pasa a dividir. Así es como se despeja X. Creo que puedo poner esto. Entonces puedo llegar a esto. X es 120,000 y por el asunto este de despeje de ecuaciones, 100 divide a X. Como quiero dejar X despejada, 100 se va a multiplicar. 80, como está multiplicando la X, donde yo lo mando al otro lado, va a hacer la operación opuesta, dividir. Llegas a lo mismo que llegué yo acá con regla de 3 en una tabla, ¿verdad? Directamente. Entonces ya aquí usted hace la operación y X le da tanto, ¿verdad? X te da lo mismo, ¿verdad? 150,000. Y usted, por eso en la presentación puse modelado de problemas, porque hay formas de pensar. ¿Qué piensa un niño en la escuela y cómo tienen que ustedes trabajar con ellos? La barrita, porque ellos ven mucho las fracciones de manera gráfica, ¿verdad? Yo sé que el 20% era de descuento, eso es bueno. ¿Cuántos 20% me forman el 100%? De 20 en 20, un niño de segundo grado, tercer grado se lo dice rápido, ¿verdad? 20, perdonen, 20 y 20 y 20 y 20%. Todos estos son por cientos. Suman todos en total un 100%, ¿cierto? Ahora, todo esto suma un 100%. Entonces yo me voy a esto aquí y digo, no hombre, a mí me cobraron esto, ¿verdad? Muy gráficamente, para la persona que aprende gráficamente. Me cobraron esto. Esto es un 120,000. No sé si hasta ahí me entienden. 120,000. Voy a medio sombrearlo para que lo vean. Todo esto de acá, gráficamente me está representando a 120,000. Ahora, ¿cuánto iría en cada casilla? Si coloco 120,000, aquí se entiende que es repartir, ¿cierto? ¿Cuánto es 120 repartido entre 4? 12 entre 4 son 3, son 30,000. De 30,000 en 30,000. Entonces, díganme ustedes si esta forma es sencilla también. Cada cajita vale un 30,000. Entonces, con esto tan rápido, yo sé que 30,000, perdonen. ¿Sí me están escuchando, Johnny? Yo sí escucho. Perfecto. Sí, perfecto. Fue que se me pegó un poquito aquí. Bueno, aquí ponen 30,000 en cada cuadrito y todos los 5 cuadritos son el total del precio. Son 5. 3 por 5, 15, 150,000. 150,000. Entonces, dime. Bueno, yo lo entendí mejor como lo explicó usted que como estaba en el libro. Lo que pasa es que la pregunta mía es, si pusieran un ejercicio así en el cuestionario de mañana, ¿qué le ven a uno válido para resolverlo? Si como está en el libro o como lo explicó usted con la tabla o como lo explicó ahorita con la barra. Si eso sería calificado como algo válido para la resolución. Tal vez, Johnny, si me ayudas a contestar un poco ahí. Sí. Bueno, ahí lo que se califica es que esté el procedimiento correcto. Ahí los estudiantes de ahí, hay procedimientos en matemática que se pueden resolver de varias maneras. Entonces, de que tenga un procedimiento lógica y que esté bien, entonces cualquiera, como lo hizo la profesora, como ve en el libro, o lo pueden haber realizado de otra manera, si está bien realizado, si tienen todos los puntos, ¿verdad? Lo que hay que hacer muchas veces en estas formas más gráficas es escribir como un parrafito explicando qué se hizo. Porque matemática no es solamente escribir números sueltos con sumas y restas y ya. Por eso les puse la solución en rojo en cada problema y les dije, bueno, planteo operaciones y respuesta. Porque yo tengo que contestar. Un montón de números sueltos no es una respuesta, ¿verdad?
Es como foguearse a escribir desarrollos. Esto puede ser un desarrollo donde usted dice, en la siguiente figura se representa el 100% del precio y cada cajita es 20%. Se pagó 120,000, son las cajitas sobrantes. Se reparte, se hace división. Usted está haciendo aquí una división. La división, entonces, en su procedimiento debería aparecer aquí a un lado y hacerla entre 4. Eso le da los 30,000. Y luego por 5 ya le da a todos, ¿verdad? Y explicar que eso representa al precio total. Ya, esto más ordenado, nada más estoy como, por eso les dije, es como un anexo al final de la presentación, las formas en que yo puedo resolverlo. Y sí, con niños buscar la forma que sea más de algoritmo y gráficamente, ¿cierto? Esto es válido. Gracias. Algo más me había preguntado, si no hacemos otra de porcentaje que tengo acá. Profe, para ver si me ayuda, es que con el problema que yo le quería plantear es porque una compañera y yo estuvimos tratando de hacerlo, ¿verdad? Pero como no entendíamos, yo lo hice a mi manera y el resultado me dio. Era un problema de un cuestionario. Entonces, yo lo hice a mi forma y a mí sí me dio, pero entonces la compañera me dice, no entiendo, voy a preguntarle a la profe. No sé a cuál profesora le preguntó ella, pero la profesora nos dio regla de 3 y allá le da un resultado que ni siquiera viene para selección única. Entonces me quedé así como que, entonces, ¿cómo se saca? Si quiere le doy el problema, a ver si usted me ayuda. Sí, sería bueno. Y a la profe lo que puede hacer es tomarle un pantallazo al ejercicio y decirle, profe, es que las opciones son estas. Entonces, porque puede que tenga un errorcito en la plataforma, ¿verdad? De hecho, como yo lo hice, al principio sí me daba igual que a la profe, pero las opciones no tienen. Puede ser la opción, entonces. El problema es que la opción sí viene que está positivo, y cuando yo lo hice de otra forma, sí me da. Hay que ver de cuál opción, cuál forma es. Yo le voy a dar el problema. Dice, Pedro gastó 30% de su dinero y todavía le quedan 2,100 colones. ¿Cuánto dinero tenía? Esto es lo que gastó. Y le quedan 2,100. Ajá, gastó el 30% y le quedan 2,100 colones. ¿Y la pregunta es? ¿Cuánto dinero tenía? ¿Cuánto tenía? O sea, el 100% le están preguntando. Ajá. ¿Cuánto tenía? Si gastó el 30%, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto por ciento? 70%. 70%, que es lo que les hablo de la barra, que juntas forman un 100, ¿verdad? Aquí 70 es lo que queda, porque gastó el 30%. Ya, eso es todo. Entonces vamos a hacer en la tablita regla de 3. Y si más bien el ejercicio tiene un error, ahí nos ayuda a reportarlo. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, yo voy a poner, empiezo, 2,100, ¿verdad? Eso es mi 70%. Porcentaje y dinero, ¿verdad? Ahí voy acomodando en el camino. Esta cantidad de dinero es esta cantidad de porcentaje. Me piden el 100%, ¿verdad? Porque dice cuánto tenía el 100. Y esa es la X en colones. En colones, ¿cuánto es? Regla de 3, multiplicamos en diagonal, dividimos por el que queda solo. Entonces, mi respuesta final. Dale a papi primero. Nada más. Estamos tan lejos como la simplificación de esto. Multiplicación, dividir por 70. ¿Ok? ¿Qué hacemos con 70? 70 termina en 0. Se cancela un 0 con un 0 de los que tienen 0 arriba. Terminan en 0, cualquiera. Y 7, yo veo un 21, 7 por 3, 21, ¿verdad? De una vez sabemos que está en la tabla del 3, entonces, del 7. Entonces, 7 tiene séptima. 21, 7 por 3, 21. Queda 3 al sacar séptima.
Entonces, queda 3 con un 0, o sea, un 30, y un 100 y abajo ya no queda nada. Si quieren poner un 1, pero tenemos 30 por 100, bueno, entre 1. Eso sería 3.000. Ese era el precio. Entonces usted pone como respuesta final. Lo que pasa es que a veces se nos va la pregunta, y la pregunta tal vez usted sacó otra cosa, ¿verdad? El 30%, sí. Algo. Por eso sí le pregunté de nuevo. De hecho, profe, sí, porque yo lo hice así con el 70% y sí me daba 3.000 a mí. Ese es el resultado, porque ese sí viene entre los resultados. Pero la profesora nos dio que daba 7.000 y es que ella lo hizo con el 30%. Sí, fue un errorcito, tal vez eso del 30% de 2.100, no, 30% gastó, 2.100 le quedó. Por eso es que hay que establecer la separación de las cantidades, con mucho cuidado. Sí, porque yo al principio la hice así, con el 30 y me dio 7.000 y yo decía, pero no, porque esa no viene entre las opciones. Entonces yo lo hice con el 70 y sí me dio 3.000, pero la profesora sí nos lo tiró que era 7.000 y yo, pero no daban las opciones. Está bien, era para salir de la duda. Gracias. Perfecto. Vamos a hacer uno que tiene como concatenados 2 porcentajes. Va progresando aquí el precio del artículo. Digamos que tenemos una bicicleta. ¿Ok? Tiene un cierto precio, ya les digo cuál, de 360.000 colones. ¿Ok? 360.000. Bueno, aquí voy a poner los ceros. Yo lo hice con 360 el procedimiento. El 1.000 lo llevaba en la cabeza, por ejemplo, pero aquí vamos a hacerlo con todo el número. Dice que en primer lugar se le aplicó un aumento, ¿verdad? Digamos, se aumentó el precio. Y entonces se aumentó un 25%, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar el 25% de ese precio, sumárselo, ¿verdad? O pensar en el 125%, que también es válido. Ya eso me da un precio nuevo, ¿ok? Entonces, después sucede que no se vendían. Entonces, se le puso en rebaja, se bajó un poquito. Se baja un 15% del precio nuevo, ¿verdad? Del precio nuevo se baja 15%. ¿Cuál es el precio final? Esa es la pregunta. Se puede partir en dos el ejercicio, se puede hacer de un solo. Al final, ¿cuánto valía? ¿Verdad? ¿Cuánto valía en colones? Ay, disculpen que no lo escribí todo completo, pero me parece interesante este. Podemos pensarlo así, ok, de manera rápida, 360.000. Si a mí me dicen que aumentó un 25%, quiere decir que el precio nuevo se convierte en el 125% de 360.000. Es decir, 125%. Pero 125% es 125 sobre 100. ¿Ok? La fracción, veámoslo como fracción entonces. Vamos a borrar y decir, bueno, el precio en la primera etapa, ¿verdad? Se convierte en lo que dé esto de resultado. Ese es el precio luego del aumento. Luego del aumento. No sé si se ve muy lento el proceso de escritura. ¿Ok? Ese sería el precio luego del aumento, pero entonces pensémoslo de una vez hasta el final. ¿Qué pasa si a mí me rebajan el 15%? Me están cobrando el 85%, ¿verdad? Eso hay que tenerlo ahí pendiente. Si me rebajan, quiere decir que me están cobrando la diferencia con 100. A 100 le quito 15, me están cobrando el 85%. Entonces, a esto, si yo vengo y le agrego el 85%, ¿verdad? No, le voy a sacar el 85% a ese número. Entonces ya no tengo el precio después del aumento, tengo el precio después de la rebaja de nuevo.
¿ok? Y ya ese sí sería el precio final. ¿Pero qué es 85%? 85 sobre 100. ¿Alguien por ahí va a consultar? No, que a mí me da 382.500. Vean que esta operación es sacarle a 360,000, convertirlo en su 125%, y ya que tenemos todo eso como resultado, se le saca el 85%, que es considerar la rebaja. Entonces, si yo simplifico esto, vamos en multiplicación de fracciones, ¿verdad? Esto se multiplica todo en fila, o sea, en línea. Aquí entonces me queda la simplificación de estas fracciones. Yo puedo hacer estos dos ceros del 100 con dos ceros del 360,000 y dos ceros del 100 con dos ceros del 360,000. Ya me queda 36. Hacemos la operación 36, 125 y 85 multiplicados, que eso parece que es lo único que queda. No sé si lo vamos a verificar ahí. Aquí tengo la calculadora porque ya ese número sí me quedó grande, ya no lo puedo evitar. No sé si ven la calculadora, aquí a un ladito. De la computadora. 36 por 125. Perfecto. Por 85. Le doy igual. 382,500. Ese es el precio que queda. ¿Cómo lo vio usted? ¿Qué me dijo? Sí, el mismo precio me dio a mí. Entonces, ¿qué hicimos? En 2 pasos, hacer algo que genera entender qué es el porcentaje de un número, o sea, es multiplicar la fracción que corresponde al porcentaje. Se hizo 2 veces, y en un aumento es sumarle al 100%, y un descuento es bajarle, restarle al 100%. Entonces vea qué montón de conceptos en un solo ejercicio corto. Para mí así es bastante corto. Entonces ya uno puede contestar al final. Sé que no está muy ordenadito, pero... Ajá. Ese 125 es porque al 100% se le sumó el 25 del aumento. Correcto. Aumento, sumo. Rebajo, disminuyo. Otra cosa. Impuesto, le sumo, ¿verdad? A mí me hacen un impuesto del 13%, del 10%. Entonces, es sumarle ese 100, ¿verdad? Ese 100%, la cantidad que tienes. Otras duditas, otros comentarios. Se le suma al impuesto, dijo usted. Lo que es, claro, los impuestos se le suma al precio, ¿verdad? A mí me dicen un precio y me dicen que después se le aplicó un aumento o un impuesto. Un impuesto es que usted tiene que pagar más por ese artículo o ese servicio. Usted va a comer a un restaurante o lo pide para llevar. Si se queda comiendo en el restaurante, le cobran el servicio a la mesa, ¿verdad? Entonces, que es un... Ahí ayúdenme, es un 10. Yo no sé cuánto es ahora, un 13. Entonces se le suma el precio del plato que usted va a comer, se le suma un porcentaje. Un 13 ahora, ¿verdad? Por último, hagamos un porcentaje que no puedo pensar que se vayan a la casa sin poder sacarlo. Cuando uno hace exámenes en primaria, ajá. Una pregunta. En esta que acabo de hacer, ajá, en este ejercicio, que usted, voy a ver. ¿Puede poner otra vez la imagen? Aquí está. ¿Esto se puede poner directamente, bueno, hacer solo un proceso o hay que poner esto que usted luego puso 36 por 125 por 85 y luego pongo el resultado? ¿O se puede poner así todo en solo y ya, o no sé? No, yo creo que ya este paso final, de aquí a aquí, ya se puede escribir.
Uno tiene que usar ahí el criterio, si es en desarrollo, en un cuestionario, y usted ve que vale 4 puntos, por lo menos usted debe hacer 4 pasos. Y tal vez la esencia del problema está en las otras partes. Por eso le digo el planteo, la ecuación, el despeje, y tal vez el último paso usted puede elegir usar la calculadora. Yo hago muchos pasos porque evito usarlo. Para dar el ejemplo también de que hay que hacer cálculo mental. Ah, bueno. Está bien, profe. Gracias. Ok. Vean, a nosotros nos pasa mucho y es regla de 3 muy sencilla. Tal vez lo voy a hacer corto. Un examen de 40 puntos hacemos. ¿Okay? Pero un alumno, esos son los puntos totales. O nosotros estamos de alumnos, pero solo obtenemos 36 puntos. ¿Qué nota obtuvo, verdad? Esto es obtenidos, ¿verdad? Pasamos de primaria, colegio y llegamos a la universidad y todavía no nos queda claro si nos sacaron bien los puntos o no. Entonces yo aquí digo, bueno, del 100%, 36, no sé cuánto es, ¿verdad? Estos son puntos, esto es un porcentaje, 40 es el total, 100% es el total, pero en versión porcentaje. ¿Y qué es esto? Regla de 3, directa, normal, simple. Entonces aquí usted hace X, es la cantidad, es 36 por 100 entre 40. Así saco la calificación que tengo sobre 100. Entonces usted viene y dice, ok, tuve un 36 por 100 igual 3.600. Entre 40, un 90. ¿Ok? Eso es sacarse un 90. 90. Esta es la nota. ¿Ok? Y me saqué un 90 en una... ¿Ah? ¿Perdón? Disculpa, Helen, es que, bueno, la estudiante Sadie, bueno, ya nos quedan 4 minutos para terminar. La estudiante Sadie hizo una pregunta, un ejercicio, pero de ahí sí no es tan complicado, pero sí es larguillo el ejercicio. Entonces, para decirle a Sadie que le escriba en plataforma y que el docente respectivo le aclara la duda, ¿verdad? O que lo envía al correo interno. Y la estudiante Denia también quería consultar algo. Tiene la mano levantada. No, profe, se me quedó la mano levantada, fue. Hace ratillo. Ah, bueno. Sí, por eso, bueno, qué dicha que ya por lo menos les pudimos ayudar ahí un poquito. Igual, sí, si tienen dudas de las formas en que conversamos, los ejercicios propiamente, me pueden escribir, no me molesta para nada, porque cada persona, como les digo, tiene su manera de razonar. Entonces, a mí, digamos, si ustedes me preguntan más sobre la parte gráfica o cómo se puede plantear, también es válido. O trabajar con los dos mundos, ¿verdad? Yo tengo que saber resolverlo por medio de ecuaciones. Entonces, si tienen dudas por ahí, que les podamos colaborar con mucho gusto. No sé si Johnny quiere compartir algo más. No, solamente que muchas gracias y que aquí estamos para ayudarlos, ¿verdad? Recuerden siempre los medios oficiales, ¿verdad? El correo interno, el chat, ¿verdad? Y para aclarar cualquier duda, ¿verdad? Lo importante es que estén bien preparados para las pruebas virtuales, ¿verdad? Que ya mañana es la primera. Claro, siempre, digamos, no está de más decir el ejercicio tal en la página tal. O si es una pregunta de otro folleto, de otro lugar, a mí me parece que con una foto, porque si uno ve todo el texto, tal vez donde ustedes lo transcriben, le cambian una letrita o algo
pasó desapercibido y entonces ya no se entiende uno con el profesor, muchas veces pasa. Y bueno, estamos a la orden y por el foro de consultas seguimos atendiendo, cada uno le consulta a su profe respectivo o si tienen alguna duda en particular de lo que trabajamos aquí, entonces pueden escribirnos a nosotros también, al correo. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. un gusto, un gusto. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Que se me vaya ahí. A los dos, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Y profe, lo que yo quería preguntarle era lo siguiente. Hay parte de una compañera dijo sobre las respuestas y tenían que hacer con respecto al libro. Si en alguna pregunta dice, según la unidad didáctica, ahí sí había que elaborarlo como dice el libro. Para explicarlo a los niños. Yo les recomiendo buscar fuentes para primaria. Por ejemplo, en el cuestionario mañana. Ajá. En el cuestionario. ¿Cuál es la pregunta? Sí, Perdón, en el otra vez. cuestionario, porque a veces en los cuestionarios preguntan o en los exámenes, según la unidad didáctica, resuelva la operación tal y tal y que aparezca el procedimiento, ¿verdad? Uh-huh. En el cuestionario es una de desarrollo, entonces esa es tal vez como la que es más rigurosa. Si usted tiene preguntas de selección o de completar, usted tiene más libertad de elegir el método que entienda mejor. Igual como dijo el compañero, si en desarrollo usted lo va a establecer, la solución, que quede claro qué forma está trabajando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo uso mucho la parte gráfica. Otro profesor tal vez no, entonces donde usted le dibuja un rectangulito va a decir, ¿pero qué me está haciendo? Entonces usted tiene que decir, ¿verdad? De acuerdo a los tiempos también, si usted está en cuestionario y tiene 10 minutos para terminar un ejercicio, yo haría la ecuación, la tablita, la ecuación, doy vuelta, multiplico y ya está, ¿verdad? Y la firma. Sí, de hecho a mí me gusta más así como se explicó con la tablita y eso, como que lo entiendo más. Pero vean las otras tutorías, las otras compañeras también explicaron con la tabla, ¿verdad? No, sí, de hecho yo estuve en una tutoría el jueves en la noche, estuve como a mitad de tutoría y no pude terminar de verla. Y también la profesora explicó con la tabla y muy bien explicado. Uh-huh. Y ustedes repasan esta tutoría y van a aprender más. Dejan que el cerebro como que la idea se fermente ahí, se baje como el fresco echante. Perdón, esto queda grabado. De verdad, uno al rato lo repasa y entiende un poquito mejor. Y es de ser constante, ¿verdad? La verdad. Ok. Sí, y muchas gracias, profe. Disculpen. Un gusto. Sí. ¿Me escucha? Linda tarde, hasta luego. Sí, compañera, le escucho. Una última pregunta. Es al desarrollo, hay que tomar en el cuestionario. No se escuchó la parte donde dijo la pregunta. Se entrecortó. Sí, Hola, ¿me escucha? Tratemos otra vez. O por el chat, puede ser que lo escriba. Ok, vamos a ver. Uh-huh. Karen es la que está hablando, Johnny. Sí, exacto. Sí, es Karen. Karen, si podrías escribirlo en el chat. Eso intento, pero ya me perdí aquí. No, tranquila. O decirlo despacito, tal vez, para que donde se entrecorta así, igual se escucha. Ok, preguntaba, en la hora del cuestionario, hay que tomar una fotografía, leí según las instrucciones. Del ejercicio. Sí. Sí, mira, Solamente... el cuestionario van a ver ejercicios de completo y de marque con X. Cuando te venga el de desarrollo, ese es el único que tenés que enviar una foto, solo por el desarrollo. Y ahí viene el enlace para enviar la foto, ¿verdad? Entonces la fotografía del ejercicio. Solo en el de desarrollo. Perfecto, muchísimas gracias por todo, muy amables, gracias. Con mucho gusto.
Muy bien, Helen, entonces terminamos aquí, ¿verdad? Que ya son las 3:03 de la tarde. Correcto, correcto. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.